esas excusas ya son del pasado, ¿verdad? Entonces, por favor, sean ustedes conscientes en la forma como van a resolver su examen. Les facilité, les voy a pasar la diapositiva de la clase de hoy. Con hoy finalizamos, hasta hoy viene el examen. Lo que está acá, complementenlo con el libro de Nery Muñoz. No es amén al solo que está aquí, ¿verdad? Sino es también ustedes. Lo ideal sería que se buscara en varias bibliografías, ¿verdad? Pero yo entiendo que no se tiene el tiempo porque se está trabajando, se está haciendo cualquier otra situación. Entonces, yo también fui estudiante, trabajé, entonces yo sé que cuesta un poquito, pero es el extra que hay que dar, ¿verdad? Eso sí que ni qué. ¿Alguna duda ahorita con el examen o el trabajo para yo empezar con la clase de hoy? Sí, licenciado, solo que yo me conecté después que había clases todavía estaban desarrollando, pero no logré escuchar qué información brindó, disculpe. Sí, voy a repetir, a ver si me acuerdo de todo. Uno, el examen es el 24 de abril. El examen es de 15 preguntas falso verdadero, 2 puntos cada una, 5 puntos, 5 preguntas de opción múltiple, a 1 punto cada uno, un total de 35 puntos más 5 puntos del trabajo. De una vez les digo que entregar el trabajo no significa los 5 puntos. Háganlo bien porque yo sí lo voy a revisar. Si me va a tomar el tiempo de revisarlo, no le voy a poner la totalidad a todos, a menos que esté bien hecho. El, ¿Qué otro tema? Lo que acabo de hablar del examen, que los puntos menos por cada minuto que ustedes entreguen tarde el examen. O sea, a mí me lo va a marcar la aplicación. No va a cerrar el examen, sino la única opción es que tienen 20 minutos para examinarse, porque puede hacer, no quise ponerlo cerrado, porque puede hacer que alguien entró a examinarse a las 7:05. Entonces ya solo va a tener 15 minutos. ¿Sí? Entonces yo lo dejo abierto, pero sí me va a tirar la opción de cuánto tiempo se tardó cada uno en elaborar el examen. Entonces ahí ese va a ser parte del trabajo extra que voy a estar revisando cuánto se tardaron cada uno. ¿Qué otra cosa? Si alguien me recuerda si dije algunos. Licenciado, ¿cuándo va a subir la tarea o las instrucciones de la tarea? Hoy, al finalizar de la clase. Es que le voy a hacer ahorita de una vez, pero me acordé que tengo que poner las instrucciones, entonces si no, por hacerlo a la carrera voy a Ese hacerlo sería muy lento. a mano y escaneado, ¿verdad, Lick? Ah, no. Es como ustedes quieran, lo pueden hacer a computadora, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer. Yo les digo, de verdad que yo debería de pedirlas con formato de APA, ¿verdad? De la forma de investigación. Pero la verdad es que no, no se los quiero complicar en el sentido, yo sé que hay formas de entregar trabajos y debería de ser así, pero no se los quiero complicar porque yo sé que ahorita, por la forma en que estamos examinando, les van a dejar más trabajos. Aparte, lo que me interesa a mí es el contenido, lo que ustedes van a agregar de las impugnaciones. Y si está con sus palabras, mejor. Pero ya saben cómo me refiero a sus palabras, ¿verdad? No con tecnicismo jurídico. Y aparte, a compo, a mano, como quieran, lo que me interesa es que estén los datos, porque si hay un trabajo donde no tiene carnet, no tiene ni nombre, porque creen que la aplicación a mía me da su nombre y carnet, es mentira, eso no me lo va a dar. Necesito que lo tengan, si no, cero, porque no lo voy a encontrar, ¿verdad? Y eso ya también no puedo hacer nada, porque ni modo que voy a estar preguntando a cada uno, mire, quién entregó, cuál es su nombre, cómo era su trabajo, ¿sí? Carátula solo con el nombre, sí, sencillo, la universidad y después ya el trabajo. Quien lo va a hacer a mano, lo puede hacer a mano, y si lo va a escanear, que esté bien escaneado, que no sean fotos borrosas, sino escaneado. Ahora, el que lo va a hacer a computadora, ya sabe que es el documento en PDF o en Word, como quieran mandarlo, ahí sí que ustedes deciden. Eso no es problema, yo voy a revisar cada uno y igual a mí me lo tiran en PDF. El color de, si es escaneado, blanco, no importa.
no importa. Si es a blanco y negro, si es azul, si es rosado, no me interesa el contenido. Yo siempre les he dicho, el contenido es el que me interesa. Aunque ustedes si ya están en la universidad, traten de hacerlo más formal, ¿verdad? Porque al final es para ustedes la idea. ¿Estamos? Voy a iniciar con la clase de hoy. El último punto antes del segundo parcial. Vamos a ver. Donaldo, ¿sí? Disculpe, yo tuve un poquito de problema para entrar. El trabajo es una investigación sobre impugnaciones. No es como, sí, es una investigación de las impugnaciones, pero no quiero que me describan ustedes la reposición. Es una definición corta, pero recuérdense que es en notarial, porque hay otro tipo de impugnaciones que están en lo civil. Tipo de definición Entonces, de mucho cuidado impugnación. si van a usar la inteligencia artificial para hacer el trabajo. Por lo menos pídanle bien la información a la inteligencia. Ya, El pero entonces, trámite, perdón, un esquema pequeño de un trámite y solo, no es gran. ya, es un esquema de trámite de impugnaciones en lo notarial y la definición también. Ajá, sí. Ah, bien. Muchas gracias, licenciada. Bueno, Claudia, creo que levantó la mano también. Sí, solo relacionado al trabajo serían los recursos específicamente de derecho notarial en Guatemala, ¿verdad? No de otros Sí, países no, solo para... de Guatemala. Sí, los Gracias. medios de impugnación. Y como les digo, esta pregunta que deben hacerse, ¿cuál es el incidente propio del derecho notarial? Yo solo se los dejo para que ustedes lo analicen, no va a tener ningún valor. Después yo voy a dar la respuesta cuando estemos en clase, ¿verdad? Pero para que ustedes lo analicen, ¿cuál creen ustedes que es realmente el propio del derecho notarial? ¿Sí? Yo por si les toca a alguien que les pregunte algo así en el privado, ustedes ya van a ir pilas en eso. Vamos a iniciar entonces con Derecho Notarial 1, la clase de hoy 9 de abril. Vamos a ver la responsabilidad del notario. Para, para entrar en contexto en lo que vamos a platicar el día de hoy, el notario, ya vimos nosotros unas buenas definiciones del derecho notarial, ya vimos la organización que es el notario, sistemas, vimos también ya la función notarial como tal, que es toda la función, ¿verdad? Que vemos que es el quehacer del notario. Pero ustedes ya no se limitan en decir nada más que es el hacer del notario, sino lo pueden buscar, ya saben desde el aspecto de la definición de notario, ya la saben desde los aspectos doctrinarios, que es lo que engloba el quehacer del notario, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese punto, todas esas, y la relación que va a tener el notario con el cliente, ¿verdad? Todo ese tipo de relaciones, honorarios, arancel, toda esa relación notarial que existe, ¿verdad? Aparte de esa función notarial, existe una relación notarial. Y de esa función y esa relación notarial que existe, también hay una responsabilidad del notario, ¿no? Hay una responsabilidad. Y hay clases de responsabilidades. El, el derecho notarial, hay diferentes autores, ¿verdad? Que van definiendo qué es la responsabilidad notarial y hasta en qué engloba la responsabilidad del notario, ¿verdad? En cuanto a su función y relación con el cliente. El día de hoy yo voy a poner tres, no son ni definiciones, la primera es la definición y las siguientes dos son definiciones, pero más que todo ellos se engloban en clasificar cuáles son esas responsabilidades del notario en cuanto a su función, en cuanto a su actuar. Y es muy importante que ustedes conozcan qué tipo de responsabilidades tienen para ver si en un futuro ustedes ejerciendo el notariado ven fácil, quizá algunos aspectos. Yo como les digo, conocer el derecho notarial es bonito, pero cuando se complementa uno conociendo el derecho mercantil, derecho civil, porque es lo que va a complementar al derecho notarial, ¿verdad? Porque el notarial es el instrumento, cómo se va a hacer cada uno de los actos o contratos. Ahí nos dan las reglas, nos dan las definiciones de qué es un notario, cómo se da la relación, qué es lo que hace el notario.
qué es el instrumento público, cómo se van a redactar cada uno de los instrumentos. Pero qué es el contenido de todo esto, derecho notarial, es derecho civil, derecho mercantil, ¿sí? Por lo tanto, partiendo del punto, entendiendo esto, entenderlo y saber, le da a uno muchos caminos de hacer muchas cosas, tanto legales como ilegales, porque a mí se me han ocurrido un montón de cosas que no las voy a hacer, pero digo yo que es sencillo, es hacer algunas cosas afectando a otra persona, ¿verdad? Claro, yo no lo voy a hacer, porque yo sé que existe una responsabilidad. Hay una responsabilidad civil, hay una responsabilidad penal, hay una responsabilidad administrativa, hay una responsabilidad, este, que le llaman, ¿cómo es que le llaman? Le llaman disciplinaria. Por lo tanto, yo no me voy a arriesgar en primer lugar, a todo lo que me ha costado, ni siquiera siento que yo lo haya hecho ya, ¿verdad? Pero empezar a hacer ladrillos para ser un hombre dentro del derecho y por una cosa que tal vez me va a facilitar algún tipo de dinero y arruinar todo, ya no, todos me van a tachar de alguna forma, me motiva a mí a no, y aparte yo, la ética, la moral que tengo, ¿verdad? Por supuesto, no todos estamos, todos dentro del derecho notarial, estamos con esa gran responsabilidad y aparte que nos puedan incurrir engaño a nosotros también, pues a uno lo pueden engañar con un DPI falso o lo que yo siempre he dicho, que un amigo le diga, mira, fírmame esto, que somos amigos, que no sé qué, y uno por la amistad tal vez autoriza un contrato, porque le dice, basta, bueno, pues ahí te lo voy a autorizar, y se lleva aquí está, mira, registrémoslo, algo así, ¿verdad? Y al final el amigo falsificó todo y ustedes dieron fe de eso por amistad, que suele pasar. No es que uno pueda hacer peor, pero cuando uno acaba de salir es cuando más lo buscan los amigos. Y no estoy diciendo que todos sean malos. Yo solo digo, si ustedes van a apoyar a un amigo, que el documento lo hagan en su oficina. Y si no le gusta así, pues ni modo, pues uno quiere ayudar y todavía con las condiciones de los demás no se vale, ¿verdad? Ustedes están resguardando su actuar notarial, esta responsabilidad que ustedes tienen por el tema del derecho notarial. ¿Sí? Entonces, hay distintos autores, les decía, que clasifican y determinan cuáles son las responsabilidades que puede llegar a tener el notario en el ejercicio. Entonces, ahí González Palomino establece que para él solo hay dos clases de responsabilidades. Una que es civil, que es daños y perjuicios, y otra que es penal, que es la responsabilidad en cuanto a la actuación del notario en su función, ¿sí? Entonces, para él, esas dos tipos de responsabilidades son las únicas que existen, ¿verdad? Él deja por un lado lo administrativo y deja por un lado la disciplinaria, sino él se enfoca únicamente en dos aspectos, en dos ramas del derecho, civil y penal. La penal que busca sancionar una conducta contraria a la ley, que ustedes saben, ¿verdad? Que es lo que regula el derecho penal, ¿verdad? La conducta humana, aunque todas las normas regulan la conducta, ¿verdad? Pero cada rama va especializándose en diferentes aspectos, ¿verdad? El tipo penal, toda esta fase, ¿verdad? Y todos los fines del derecho y tanta cosa que hay que ver, ¿verdad? Pero eso es, ¿verdad? Una conducta contraria al derecho. El tipo penal, ¿verdad? Que establece si uno falsifica un documento como notario, ¿sí? Está dentro de la función notarial, entonces está falsificando un documento, falsificación material. Entonces ahí es un acto que es contrario a la ley, ¿verdad? No está permitido. O utilizar violencia para que se firme un documento y uno sabe como notario que existe violencia y lo realiza, o uno como notario los obliga a firmar, también estamos ante un hecho listo. Dentro del ejercicio, ¿verdad? Porque aparte son delitos que uno puede cometer siendo uno notario, pero no está dentro de uno de la función notarial, ¿verdad? Porque yo puedo obligar a alguien a firmar una escritura pública, pero no en mi protocolo. Entonces mi responsabilidad se limita a obligar a violencia, pero no como notario, sino como otra persona que obligó a firmar a otra persona en otro protocolo, ¿verdad? Entonces eso está fuera porque yo no ejercí el, yo no hice la escritura, ¿verdad? Entonces, tiene que ser muy, muy claro que tiene que ser en el actuar del notario, en esa función notarial que ustedes ya saben en qué consiste.
Y la responsabilidad civil, que es la que busca reparar los daños causados, ¿verdad? Y por lo tanto, para él esos son los únicos realmente este, responsabilidades que puede incurrir el notario. Entonces acá les dejo lo que acabo de hablar, solo que aquí lo hablé con palabras diferentes y aquí se los dejo para que ustedes lo puedan estudiar. También Enrique Jiménez establece que sí, está de acuerdo con que el derecho penal y el derecho civil están relacionados en cuanto al actuar del notario. Pero hay actuaciones, por ejemplo, administrativas dentro del ejercicio del notario que si no lo incumple ni siquiera tiene que reparar por daños y perjuicios. Y tampoco se merece una pena establecida en el Código Penal, sino hay sanciones administrativas que regula el Código Notarial. Entonces, también las administrativas y las disciplinarias o reglamentarias también son parte de la responsabilidad notarial. Y por último, Marinelli establece que la clasifica como civiles, penales, administrativas, fiscal y en cuanto a la profesión. Para la profesión vamos a hacer todas aquellas disciplinarias, ¿verdad? Las que está el Tribunal de Honor, este, de conocer y sancionar al notario y al abogado, ¿verdad? Pero en este caso nos vamos a enfocar únicamente al notario. Entonces, existe esa responsabilidad en cuanto a la moral y a la disciplina. Entonces, de todos estos aspectos, si se dan cuenta, tienen mucho, cada uno aporta algo distinto, ¿verdad? Pero al final llegamos a la conclusión, para nosotros estudiar la responsabilidad del notario, tenemos que enfocarnos en una responsabilidad civil, en una responsabilidad penal, en una responsabilidad administrativa, que ahí vamos a agregar la fiscal, ¿verdad? Aunque yo siempre digo que si está el derecho tributario, la relación, ¿verdad? Pero acá no tiene nada que ver con la relación con el notariado, sino al final la SAT es una administración. Entonces aquí sí podemos agregar lo relacionado al fisco con una responsabilidad administrativa si uno no cumple, porque ya saben las sanciones que uno puede tener por no cumplir con esas obligaciones fiscales. Y también la responsabilidad disciplinaria, que va a englobar toda la moral y a la profesión que establece Marinelli. Entonces, esas son las 4 responsabilidades que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver cómo lo regula, qué es cada una, dónde está regulado. Sí, Donaldo. Licenciado, disculpe, esta última clasificación no capté bien el autor. Perdón, no escucho, yo creo que estoy algo sordo, perdón. Voy a poner el Aquí volumen. decía que en la última clasificación no Ajá, capté bien quién era el autor de esta clasificación. Marinelli. Ah, Marinelli. Ajá, ahí está en la diapositiva, pero igual yo se lo repito con mucho gusto. Muchas gracias, muy amable. No tenga pena, estoy a la orden. Entonces acá nos encontramos con este tipo de responsabilidades, ¿verdad? Que ahora las vamos a analizar. Hasta el momento, si se dan cuenta, no hemos visto una definición como responsabilidad civil o tal, sino cada uno de los criterios que tiene cada uno de los autores en cuanto a la responsabilidad y qué es lo que abarca, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo en el examen me voy a preguntar, mire, la definición de responsabilidad notarial. Me interesa preguntar ya qué es la responsabilidad civil, qué es la responsabilidad penal, qué es lo que vamos a ir analizando ahorita con cada uno de las diapositivas. Entonces, clasificación de la responsabilidad notarial. En primer lugar, tenemos la responsabilidad civil del notario, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan la responsabilidad civil, ¿quién puede decirme qué se imagina que tiene responsabilidad uno como notario? Responsabilidad jurídica. ¿Sí? ¿Y a qué jurídico? Cuando hablamos de jurídico, ¿a qué esa responsabilidad? ¿Qué va a embarcar todo eso? O abarcar, perdón. Con el Estado. Ajá.
Pero lo que pasa es que atrás está expuesto a que cualquiera puede cortar. Sí, ese es el problema que está expuesto. Perdón, licenciado. No tenga pena. Suele pasar. Sí, entonces sí estoy de acuerdo en que tiene una responsabilidad jurídica, pero jurídica va a ser prácticamente en la penal, civil, administrativa. ¿Sí, Claudia? Licenciado, la responsabilidad civil podría ser, por ejemplo, la responsabilidad administrativa podría ser en sus funciones. No. Sí, sí, parte de la responsabilidad administrativa nos va a dar, puede ser que nos dé una responsabilidad civil, pero en este caso, cuando ustedes no han oído que mucho se habla del civil, daños y perjuicios, que a eso va encaminada la responsabilidad civil. Por el actuar de uno como funcionario afecta a un tercero, uno tiene la responsabilidad de resarcir el daño, ¿sí? Y abonar perjuicios. Yo siempre he pensado que no puede existir uno sin el otro, ¿verdad? Si hay daños, son los que se están causando al patrimonio, ¿verdad? Los daños al patrimonio y los perjuicios, las ganancias dejadas de percibir, ¿verdad? Por esos daños ocasionados. Vamos a dar un ejemplo que si uno dentro de la responsabilidad notarial, el cliente quiere comprar 10 casas, pero yo no sé nada de notariado, me acabo de verdad y pasé de noche, y no sé ni cómo, pero me gradué y hago unas escrituras, y las hago en documento privado y las ingreso al registro y no me las registran porque me dicen, mire cómo ingresa al registro, así no sé nada y así lo presenté. Y el cliente quería hacer 10 propiedades para alquilarlas. ¿Le causé un daño en su patrimonio o no? Pues es parte de la responsabilidad, por supuesto. Ellos me tienen que demandar o iniciar un proceso en contra del notario. Y tienen que probar que yo les causé un perjuicio y que les provoqué daños, ¿sí? Eso es lo complicado de probar, pero eso ya son otros 20 quetzales, diría por ahí, ¿verdad? Esa parte. Pero la ley sí prevé que el notario, en cumplimiento de su deber legal, ¿sí? Este, va a suponer siempre la inobservancia de alguna norma, ¿sí? Establecida tanto en el Código Civil o algo establecido en el Código de Notariado en cuanto a formalidades del instrumento público. Y lo que pasa es que la finalidad es que se busque reparar esas consecuencias injustas, ¿verdad? Porque el cliente lo buscó a uno. Yo no estoy diciendo que uno tenga la culpa, puede ser que sí, pues, pero la verdad es que uno no hace un trabajo queriendo afectar al cliente, pero el desconocimiento hace que uno los afecte. Por lo tanto, ellos tienen el derecho de iniciar un proceso en contra del notario por daños y perjuicios, y hasta el Código Notariado lo establece, ¿sí? Va a ser una responsabilidad culposa, ¿verdad? Porque uno no va, como les digo, no va con intención, porque ya sería doloso, ¿verdad? Ya sería algo aparte, ¿verdad? Que uno quiera, me cae mal este cliente, voy a hacer mal el trabajo. Entonces, ya esa parte, ¿verdad? Sí, entonces, la responsabilidad culposa es reparar un daño causado con culpa o sin culpa, perdón, causado sin culpa. Entonces, en la doctrina también se le conoce como responsabilidad sin culpa o responsabilidad objetiva, porque al final la intención del notario no es causarle daños, ¿verdad? Pero los causó, ya sea por desconocimiento, porque lo sabía, pero se le pasó, porque es que uno es humano, ¿verdad? Uno en el ejercicio del notario, uno se puede confundir. Y ya van a ver ustedes y si estuvieran aquí recibiendo clases, los operadores o de las escrituras que yo presentaba, yo me he equivocado varias veces, o sea, no es uno perfecto, ¿sí? Pero aparte, yo siempre he dicho que aparte son los horrores, ¿verdad? Eso sí, no se puede. Errores uno puede cometer porque hasta yo les digo, si hasta la ley le da a uno la oportunidad de aclarar, bueno, en primer lugar, la primera para salvarla
es antes de que firmen. Uno se da cuenta del error, lo puede testar, entrelinear, adicionar, ¿sí? Después, una vez ya firmado, ingresado y tiene que arreglar, hasta dar la oportunidad de aclarar o ampliar escrituras. Entonces, el legislador sabe que uno como ser humano puede equivocarse, ¿sí? Pero una equivocación puede dar lugar a que si no se inscribe o que no se logra la inscripción, no se logra el cometido por lo que lo buscan a uno, uno tiene que ser responsable de los daños y perjuicios ocasionados al cliente. Esa es la responsabilidad civil, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué elementos se deben dar para que exista esta responsabilidad civil? Porque hay elementos, ¿verdad? No es nomás así, me causó daño, no, porque si lo puedo aclarar o ampliar, todavía hay una opción, ¿verdad? Porque si no, imagínense, ¿cuántas veces yo hubiera tenido responsabilidad civil de todas las que me he confundido, he omitido, he ido aprendiendo en el camino del ejercicio del notariado? Pero digo, no he tenido horrores, pero sí errores, ¿sí? Y, y se vale. Ahora, si no los tienen, mejor, porque yo siempre pongo este ejemplo, se los pongo aquí a ustedes, con un colega que me decía, ¿vos cuántas te has confundido? ¿Cuántas que tú has cancelado? Yo siempre hago la broma, yo autoricé, o sea, yo hice, mi protocolo tiene 300 escrituras, tiene 398 canceladas y 2 autorizadas. Pues yo así bromeo siempre, ¿verdad? Porque, ¿qué les importa a los demás cuánto llevo, cuánto no, para burlarse o para qué, ¿verdad? Pero él me decía, vos, yo nunca me he confundido. Pues qué bueno, le digo yo. Sí, nunca me he confundido. ¿Vos cuántas te has confundido? Un montón, le digo yo. Pero ¿cuántas escrituras has hecho en tu vida? Le digo, como 4. Ni modo, y margen de error, ¿verdad? Entonces, eso es lo que para muchos, por ejemplo, yo nunca me equivoco, eso es mentira. Si él ejerciera y hiciera unas, por ejemplo, unas 5 al mes 6, yo estoy seguro que más de alguna le suspendería, ¿sí? Porque uno no siempre está en sus 5 sentidos cuando está haciendo sus escrituras o algo pues, se le puede omitir o uno lee de memoria. Por ejemplo, las fincas, folios, libros, a veces uno 35 y uno le colocó 35, algo así, pero uno como lee de memoria, uno lee 35. Ya cuando llega con el operador, que ese es su trabajo, no, los que califican, ese es su trabajo, va a ver errores. Entonces los encuentran y le suspenden o no la escritura. Entonces es normal. Pero para que exista esos elementos que existan para tener esa responsabilidad civil, que existe una violación de un deber legal por acción u omisión del notario. ¿A qué se refiere? A todos los cumplimientos, calificar mal, por ejemplo, una compraventa, se omitió, establecer la representación con la que actuaba una sociedad y era la que estaba vendiendo. Y cuando uno le dice, mire, al socio o al representante, le dice, mire, fíjese que tengo que ampliar la escritura. Y le diga a uno, usted mire qué hace. Yo una vez le firmé y suficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace uno, verdad? Pues fue una omisión dentro del cumplimiento de los requisitos de la escritura pública. O un ex requisito de un acta notarial también. O sea, no solo es las escrituras públicas, o un documento privado. ¿Sí? 2, que exista la culpa o negligencia de parte del notario, ¿verdad? Cuando hablamos de culpa, ustedes ya saben, ¿verdad? Que es algo que uno lo hace sin intención, una acción culposa. ¿Sí? Y por último, que se cause un perjuicio. Se tienen que dar estos 3 elementos para que uno tenga esa responsabilidad civil, ¿sí? ¿Estamos? El perjuicio ustedes ya saben que son las ganancias dejadas de percibir por los daños causados, ¿verdad? Entonces ahí estamos claros en que esos son los aspectos que se tienen que dar, o los 3 elementos, ¿verdad? Entonces sabemos qué es la definición de responsabilidad civil del notario, pero también ya sabemos cuáles son los aspectos que se deben cumplir, porque la definición solo nos dice algo muy, no ambiguo, pero solo nos dice cuándo hay responsabilidad civil, pero qué elementos se deben dar, que exista violación en primer lugar al deber legal por acción u omisión del notario. Y aclaro,
siempre esa responsabilidad tiene que ser en la función notarial. No le van a venir a cargar una responsabilidad a uno civil o por un hecho que uno ni siquiera ejerció el notariado, ¿verdad? Es lo que yo les decía con una responsabilidad penal. Tiene que ser en el ejercicio de la función. ¿Sí? El código notariado en el artículo 35. ¿Quién me hace favor si no leo yo? El artículo 35, si quiere ustedes le ponen arriba del artículo responsabilidad civil. Ya lo ponen ahí bonito como ustedes quieran, pero ahí está. Esa es la responsabilidad civil. ¿Se lo leo, licenciado? Licenciado, ¿Se lo leo? Sí, gracias. Artículo 35. Para que proceda la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en lo concerniente a la causa de nulidad. Si se dan cuenta, en primer lugar, la ley es clara en que en primer lugar el documento tiene que ser nulo. Va a ser nulo porque uno hizo algo indebido en el instrumento público, ¿verdad? No se va a buscar una nulidad porque esté perfecto. Aunque a veces los requisitos están bien, todos cumplen con los requisitos de forma, de fondo, pero hay algo ilícito, una firma legal, ¿verdad? Una firma que no es de la persona, entonces eso ya es un ilícito. Aparte de la responsabilidad penal, tenemos la responsabilidad civil, ¿sí? De los daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, se tienen que cumplir esos aspectos que yo les decía, o los elementos. Porque en primer lugar, si me suspenden una escritura por algún error, eso no les da lugar a ellos a iniciarlo, porque el documento no está nulo. Tiene errores, pero son subsanables, ¿sí? Entonces se subsana y se ingresa y se opera. Estoy hablando de sociedad, estoy hablando de registro mercantil, registro de propiedad intelectual, registro mercantil, registro de personas jurídicas, todos esos aspectos, todos los registros, ¿verdad? Ahora hablemos de las actas notariales también, porque hay actas notariales que se registran en el registro mercantil, en el registro de personas jurídicas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si uno no cumple, pero se pueden subsanar, pero si ya se declaran nulos, porque ya hay un hecho ahí, que el notario no cumplió, ya sea que forma culposa, dice, ¿verdad? Que no tenía la intención, pero lo causó, ¿sí? Entonces dio la nulidad del instrumento público porque uno no tuvo esa su función legitimadora de ver que las personas que están firmando o ver que estén con su DPI, que sean mayores de edad, o ver las representaciones de las personas para tener legitimidad para firmar el instrumento, ¿sí? Parte de esa función notarial. Entonces yo no la cumplí, el documento lo registraron, pero alguien buscó la nulidad porque no cumple con los requisitos. Por lo tanto, se canceló la inscripción. Entonces ahí sí ya se dio, causó un perjuicio. Sí, a la persona que compró ya le causó un perjuicio. No hubo culpa, pero sí hubo culpa y negligencia, pues yo no cumplí con los requisitos. Y existió una violación al deber legal, ¿verdad? Ya sea por alguna acción o alguna omisión. ¿Sí? Estamos, entonces ahí es claro el artículo 35, ¿verdad? En cuanto al... Aquí nos habla por nulidad del instrumento. Regreso yo y digo, yo tengo una gran crítica al artículo ese del instrumentos públicos, porque ahí realmente lo que nos están dando los requisitos de una escritura pública, pero lo denominaron instrumento público. Yo creo, yo ya estaba leyendo el código, nuevo código, y yo creo que ahí ya compusieron eso, que documentos notariales lo escribieron, ¿verdad? Ya no se va solo como instrumentos públicos. ¿Estamos aquí? ¿Vamos bien de momento? licenciado, gracias. Entonces acá les dejo el artículo. Entonces el Código Civil, ¿quién lo tiene por ahí? Yo lo tenía por acá, pero como que se desapareció. Ah, bien, ahí está, creo. Yo, licenciado, ¿qué artículo quiere que lea? Ahorita le voy a decir cuál es. Es el 1668, creo.
es profesionales. Artículo ¿Sí? 1668. El profesional es responsable por los daños o perjuicios que cause por ignorancia o negligencia inexcusables o por divulgación de los secretos que conoce con motivo de su profesión. Entonces ahí también es parte, si también está el Código Notariado, también está el Código Civil de Fundamento. Dice que el profesional ahí abarca a todos, ¿verdad? Entonces todos los profesionales son responsables de daños y perjuicios por los que cause, ¿verdad? Por negligencia, dice, ¿verdad? Creo, por ignorancia y también por motivo de divulgación de secretos. ¿Se imaginan que yo ahorita a ustedes les dijera, fíjense que yo le escrituro a tal sociedad que tiene no sé cuántos bienes y que unos están en otro y tienen tanto y esto, eso no, ¿verdad? O miren, yo sé de una persona que sí mató o que sí robó, ¿sí? Entonces eso, el secreto profesional uno debe conservarlo, ¿verdad? Uno puede poner aquí como ejemplos, pero uno no dice nombres ni dice, y es para algo académico, ¿verdad? No es para ni para decir dónde ni cómo lo hicieron, pero sí por lo menos para ejemplos. Pero eso es aparte. Y no se están diciendo nombres, pero ya decir nombres como tal y sacar todo, como decía uno, sus trapitos al sol, ¿verdad? Entonces sí, divulgar todos los secretos porque por eso confiaron en uno y le platican a uno todos sus problemas, podemos decir, legales, ¿verdad? Porque los otros problemas al psicólogo. ¿Estamos ahí con la responsabilidad civil? Sí, licenciado. Bueno, entonces ahorita vamos a ver la responsabilidad penal. Esta responsabilidad penal creo que es la que todos más les gusta. No sé por qué les gusta tanto el derecho penal, pero el derecho, cuando uno como notario, en el ejercicio de sus funciones, comete un delito, tiene una responsabilidad penal como notario, ¿sí? Pero, era lo que yo les decía, pero no va encaminado a cualquier delito o cualquier tipo de delito. Ustedes roban, por ser notario, ¿verdad? Responsabilidad del notario por... No. Y es que esto va encaminado, es que solo voy a hacer una breve... Las disposiciones generales anteriormente en el Código Penal establecían en las transitorias que el notario, cuando estaba ejerciendo o haciendo su función notarial en el ejercicio de su profesión, todo lo que él hiciera o los delitos que él cometiera en su función, se le iba a tomar como funcionario público, ¿sí? O como funcionario, ¿verdad? Para la aplicación de la pena. ¿Qué quería decir eso? Que el notario, por ejemplo, yo falsificaba un documento y yo lo autorizaba, yo incurría en delitos, ¿verdad? Y la pena por ese delito lo establecen en 3 años. Pero como yo soy notario y para la aplicación de la pena se me toma como funcionario, se aplicaba el doble de la pena, ¿sí? Por eso es que se hace mucho esta explicación de que no va encaminado a cualquier delito, porque si no se imaginan antes al notario, antes, uno cometía robo, pero por ser notario, al doble de la pena, porque es funcionario, ¿sí? Entonces no se trataba de eso, ¿verdad? Sino en el ejercicio de la función. Posteriormente, cuando se hizo las reformas al Código Penal, también se llevaron esa parte, esas disposiciones generales del Código Penal. Entonces, por lo tanto, quedó derogado. Entonces, ahora el notario ya no es funcionario público. Incluso hasta se preguntaban los privados, mire, ¿el notario es profesional o es un funcionario público? Capcioso, ¿verdad? Porque para mí es un profesional del derecho. Ahora, si me hubiera preguntado, mire, al notario en cuanto a la aplicación de la pena, ¿cómo es considerado? Sí es funcionario público. Pero es que querían que uno adivinara, que querían esa respuesta, ¿verdad? Pero ¿y cómo? Pero al final es lo que yo digo, ¿verdad? Que hay formas de hacer las preguntas. Entonces, por eso yo se los explico, ¿verdad? Porque antes se aplicaba así, ahora ya no. Ahora olvídense de eso, ahora sí el notario es un profesional del derecho, ya en ningún lado dice que es funcionario, ¿verdad? Y como funcionario podría ser si trabaja en el Estado, pero entonces ya no es uno notario, porque ya vimos todos esos elementos del notario, ¿verdad? Que no puede
a excepción del escribano de gobierno. Pero bueno, al final hay debate ahí también. Entonces es en el ejercicio de su función cometer un delito. ¿Sí? ¿Dudas ahorita en el ejercicio de las funciones? Los delitos funcionales se les llama. Yo les voy a dar una lista de los delitos que el notario puede cometer en el ejercicio de su función. ¿Sí? Y les voy a dar con todo y artículo para que ustedes lo tengan ahí. Entonces, eso es, ¿verdad? Entonces yo acá les dejo la definición, ¿verdad? Que es la responsabilidad que tiene el notario al faccionar los instrumentos públicos por incurrir en falsedad y en otros delitos conexos, ¿verdad? Haciendo constar situaciones de derecho y de hecho que en realidad no existen, o aprovechando de su función en beneficio propio o ajeno. Eso es una responsabilidad de tipo penal, ¿sí? Se las expliqué primero, pero ahora ustedes ya al leerla la entienden de una mejor forma, ¿sí? Sí, Ana Chavarría. Perdón, licencia, sí. ¿Qué otro nombre dijo que tenían los delitos de responsabilidad penal? Sí, delitos funcionales. Funcionales, gracias. Y a mí también se me atraviesa se me traba la chispa a veces. Bueno, traigo la chispa atrasada hoy. Estamos acá con la responsabilidad penal. Ahora, Sí, ¿qué delitos se pueden cometer? La publicidad indebida, artículo 120 del ejercicio de la función. La revelación del secreto profesional, que es ustedes, y si se dan cuenta, ustedes cometen un delito, van a causar un perjuicio. Entonces, para mí, siempre va aparejado al delito, a la responsabilidad penal. Cuando es responsabilidad civil, no, solo civil no, pero cuando hay responsabilidad penal, siempre va a ir aparejada la responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque se van a cumplir los elementos que vimos anteriormente, por lo tanto, va a tener una responsabilidad penal, pero también resarcir los daños y perjuicios. ¿Sí? Y si uno fuera pícaro, no en el sentido pícaro de malo, sino pilas, ahí le cobra hasta para reparación, la reparación digna que se le llama en derecho penal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, supresión, ocultación o destrucción de documentos, revelación de secretos, violación de sellos, responsabilidad de funcional autorizar un matrimonio que no debería haber celebrado, ¿verdad? Inobservancia de las formalidades al autorizar un matrimonio, ¿verdad? O sea, no cumplir con, o sea, si uno analiza la función notarial, sí tiene responsabilidad y sí tiene ciertas, incluso aunque uno no lo quiera hacer, pero a uno le inducen a error, aunque uno puede solventar su situación, pero ya está inmerso en el proceso, ¿verdad? Por eso es que también yo no me dejo llevar mucho de hace tiempo, pues, de lo que pueda salir eh, en la prensa, de que el notario tal, no. Hay que estar en los casos para saber qué fue lo que realmente pasó, ¿sí? Nosotros como estudiantes de derecho ya no nos podemos dejar llevar por las noticias que diga en telediario, que digan en la prensa. Sí, puede ser que sí, pero nosotros no nos pongamos sabiendo que nosotros ese principio de inocencia que tienen todos, aquí se presume primero la culpabilidad, aquí todos somos culpables, ¿verdad? Y debería ser lo contrario, todos somos inocentes, hasta que se pruebe lo contrario, pero en la prensa, todo ya lo culparon a uno, ¿sí? Entonces, hay unos que verás, sí cometieron que- pero yo tampoco lo voy a estar diciendo que hicieron, ¿verdad? Pues cada uno tendrá que afrontar su responsablemente su caso en particular, ¿sí? Como les digo, el derecho al lugar para que alguien que sean más pícaros o más pilas que uno, si se lo duermen y lo hacen hacer uno un documento y uno ni se dio cuenta, cuando uno siente uno ya está en algún juzgado, ¿verdad? Y lo citan a uno y puede estar comprometido uno, pero si uno sabe que está hecho bien las cosas, pues no debe uno preocuparse. Pero sí es algo incómodo
tal vez quizá, gracias a Dios de momento no me ha sucedido, pero puede hacer que algún momento este, yo caiga en un error de alguien y puede ser, ¿verdad? No era mi intención, pero me lo causaron. Me preguntaban cuáles eran los elementos. Hay un compañero y se los voy a decir solo para que los tenga ahí. En primer lugar, que exista una violación, ¿verdad? Un deber legal por acción u omisión del notario. El segundo elemento para que se den los daños y perjuicios es que exista la culpa o la negligencia por parte del notario. Y por último, que se cause un perjuicio, ¿sí? Y esos tres elementos se dan cuando uno comete una responsabilidad penal, ¿sí? Por lo tanto, es lo que digo, va aparejada, ¿verdad? No en todos los casos, pero sí la mayor parte, sí. Entonces, en este tipo de responsabilidad, el sujeto activo de estos delitos siempre va a ser el notario, ¿sí? Eso que ustedes saben, cuál es el sujeto activo, cuál es el pasivo, cuál es, ya saben ustedes la teoría del delito y todos estos temas de, de los elementos del delito, de la tipicidad. Yo de eso ya, qué bueno que ya no lo veo. No son mentiras. Cada quien en su materia, yo siempre he dicho, también tengo mucho respeto a los abogados que están en tribunales, porque sí quiere estudiar cada uno de los casos también requiere su tiempo. Entonces, cada uno tiene su dificultad y su responsabilidad, ¿sí? Y el sujeto pasivo siempre va a ser el cliente o la sociedad, ¿sí? Cuando me refiero a la sociedad, es en sociedad sin no una sociedad anónima, sino una sociedad, la sociedad como tal, porque no se cumple con la función que uno tiene que ser como notario, ¿sí? Estamos ahí con la responsabilidad notarial en lo penal, Licenciado, gracias. ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de qué? Esta no tiene elementos. Eso se tendrá que tener todas las fases del delito, ¿verdad? Todos los sujeto activo, sujeto pasivo. ¿O a qué elementos se referían? Los elementos que mencioné hace un ratito era que estaba repitiendo, se los a un compañero que escribió por ahí que me preguntaba cuáles eran los elementos para que se den los daños y perjuicios. Ahí creo yo que hubo la confusión. Perdón que estoy chupando dulce, pero me duele un poco la garganta. Entonces tenemos la responsabilidad administrativa. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir una responsabilidad administrativa? Aquí vamos a ver dos partes. Una responsabilidad con el fisco y otra responsabilidad administrativa, vamos a decirlo, con el Archivo General de Protocolos. ¿Por qué? Porque el Código Notariado nos da muchas obligaciones dentro de nuestro ejercicio de la función. Como si yo quiero a- hacer escrituras o autorizar, mejor dicho, una escritura, debe existir un pago previo de derecho de apertura, ¿sí? Por lo tanto, es una obligación. Si yo no lo hago y si yo no cumplo con esa obligación y escrituro, voy a tener una responsabilidad administrativa, ¿sí? O la no entregar testimonios especiales, ¿sí? Voy a tener una responsabilidad administrativa. ¿Y cuál es la responsabilidad? Pagar una multa, ¿sí? Por no hacerlo dentro de los 25 días hábiles. Aparte es la, la inhabilitación, ¿verdad? Porque eso ya lo vimos nosotros anteriormente, ¿sí? Pero sí, extender testimonios a los clientes, ¿verdad? Dar los avisos al, al Archivo General de Protocolos, que yo por lo general les pregunto en el periodo cuáles son los avisos que el notario debe dar al Archivo General de Protocolos. Y se quedan. Y no es algo difícil, pero son 5 los que se dan. Entonces, si no se cumplen, estamos ante una responsabilidad administrativa, ¿sí? Ahora, si yo no pago los impuestos, porque partamos del punto que cuando uno hace una escritura pública que debe pagar impuestos,
porque no todos pagan, pero cuando tienen que pagar, hay unos que van a pagar IVA y otros van a pagar impuesto del timbre, ¿sí? Entonces el notario recibe el dinero y se encarga de cumplir con el pago, ¿sí? Y si no cumple, va a tener una responsabilidad administrativa también. Voy a poner aquí cuando se está ante una responsabilidad administrativa. Yo no sé si ustedes saben, solo esto lo hago como paréntesis. Sí, Donaldo. Licenciado, perdone, en el caso de inscribir en el registro de la propiedad, ¿se paga primero el IVA antes de inscribir o primero se inscribe y después se paga el IVA? No, ustedes van a ver, se lo adelanto, el impuesto se paga antes y se paga en el testimonio. En el primer testimonio se pagan los impuestos. Ya así se ingresan. Entonces, ya explicado esto, que se pagan antes, ¿verdad? A través de un testimonio. Ustedes el próximo semestre, cuando miren los instrumentos públicos, que para mí son documentos públicos porque se miran todos los documentos, van a ver la forma de compulsar las escrituras matrices o una copia de la escritura matriz, y eso se hace a través de testimonios. Y van a ver que existe un testimonio, o primer testimonio le dominan unos, ¿verdad? Y el testimonio especial, que uno sirve para pagar impuestos o extenderle a alguna persona, pero eso lo van a ver ustedes ampliamente. Yo solo me estoy adelantando, solo para que ustedes me entiendan dónde se paga el impuesto, ¿sí? Y el testimonio especial, donde uno va a pagar los impuestos notariales, ¿sí? Y son los que se dan, que es uno de los avisos es uno de los documentos que se deben presentar como obligación al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Como testimonio especial dentro de los 25 días de autorizar la escritura. Si no lo presento, tengo responsabilidad administrativa. Pago una multa de 25 quetzales, ¿sí? Pero los impuestos, en conclusión, se pagan antes de ingresarlos al registro, ¿sí? Si no, se lo suspenden a uno porque no pagó el impuesto. O si uno lo paga mal, también se lo suspenden. Entonces, por eso quería llegar a esto, para poder explicar esto así brevemente, ¿verdad? Porque se va a ver de una mejor forma. ¿Ustedes cómo pagan los impuestos? Cuando ustedes han oído hablar es que cuando es primera y cuando es segunda, hasta con todo el respeto, pero fue lo que yo escuché, no lo hago con el fin de causar, de ofender, pero ahí se ve el poco conocimiento de algunas cosas, ¿verdad? Porque la persona puede saber mucho más, pero yo en un TikTok hasta escuché de una persona que se las da ahí, que es la mejor y solo ella sabe o solo él sabe, mejor dicho. Y pues dijo, se paga el 3% de IVA. Y yo solo me agarré la cabeza y cómo pueden estar diciendo estas cosas a través, y tenía un montón de gente siguiéndola, ¿verdad? Te digo, ¿cómo pueden hacer esas cosas? ¿Sí? Por supuesto, yo me puedo equivocar y la gente se puede equivocar, pero ya decirlo con seguridad, pero bueno, ni modo, ¿verdad? Dije yo. Pero también le he ido a escuchar un montón de cosas que digo, no, hombre, eso no es así, pero tampoco me voy a poner a escribirle a ella, a debatirle, ¿verdad? Porque más pierde tiempo uno. Entonces hay dos formas de pago de impuestos. Uno va a pagar el 12%, hay documentos que van a pagar 12% y otros documentos que van a pagar 3%. Pero ¿cómo y cuáles, verdad? Eso lo van a ir viendo cuando miren tributario. Pero yo les adelanto que el 12% de lo que se paga es IVA. Y cuando se paga el 3%, se está pagando el impuesto de timbre. Porque así se llama la ley, impuesto del timbre y papel sellado especial para protocolo. ¿O estoy mintiendo? Así se llama el impuesto. Así se llama la ley. ¿Sí? Entonces hay impuesto del timbre y hay impuesto de IVA. Sí, que son cosas distintas. ¿En qué documentos voy a pagar IVA? La ley de IVA me lo establece. Todos aquellos contratos, ¿verdad? Como antes era la donación, pues ahora con la entrada de vigencia del decreto 6-2016, creo que es el de herencia, legados y donaciones, ahí en ese decreto establecieron que dentro del cuarto grado, dentro del tercer grado de parentesco, creo, no me acuerdo ahorita, está exento.
Pero ¿qué pasa si yo le dono a mi vecino? Va a pagar IVA, ¿sí? No paga impuesto del timbre, paga IVA. La primera compraventa lo que paga es IVA. Y la segunda compraventa lo que paga es impuesto del timbre, ¿sí? Todos los actos y contratos civiles y mercantiles que no estén dentro del IVA van a pagar impuesto del timbre, el 3%, ¿verdad? Entonces, solo esta es una reflexión que yo quería hacer de nada más. No va a venir en el examen esto, ¿verdad? Porque para eso van a tener todo un periodo para verlo. Si es que primero Dios sigo en Derecho Notarial 2 y si ustedes siguen en la sección. Entonces, va a haber un tiempo para explicarlo, pero yo solo quería que ustedes supieran a qué nos enfrentamos cuando hablamos de pagos de impuestos, ¿verdad? A qué responsabilidad si yo pago, por ejemplo, si yo pago el, una primera compraventa, pago el 3%, me lo van a suspender y me van a multar por pagar mal el impuesto. Aparte, hay una parte del código de la ley de impuestos que dice que cuando se paga el 3%, solo se pueden pagar hasta 3,000 quetzales en timbres. Pero nos está hablando de la ley de timbres, ¿verdad? Entonces, si alguien paga en timbres 85,000 quetzales en timbres, se lo van a aceptar y se lo van a registrar, pero va a tener una responsabilidad administrativa, una multa por haber pagado mal el impuesto, ¿sí? Ahora me decía un amigo, yo estaba pagando una primera compraventa y creo que ese se estaba pagando el impuesto, creo que eran como 135,000, como 185, por ahí era, en timbres. Y yo los fui a comprar y vos qué lo voy a ir a comprar y que para ganarme mi comisión y me decían, no hombre, no seas burro vos, si solo puedes pagar hasta 3,000 quetzales. Pues el burro sos vos, porque eso es en el timbre, en el IVA puedo pagar lo que yo quiera en timbres, porque ahí no está la prohibición, ¿sí? O sea, a mí como me dicen les contesto, ¿verdad? No quiere decir que lo sea, pues, pero es porque me había dicho así primero. Sí, entonces ahí tenemos esto y yo he sido burro en un montón de cosas, pues, pero ignorante también, o sea, no estoy diciendo que, yo soy perfecto, no, pero en estas cosas sí las controlo bien, ¿verdad? Para que ustedes sepan cómo es que se hace, ¿verdad? Y pueden hacer pagar el IVA, pueden pagarlo con lo que sea en timbres, porque la prohibición, porque solo hay que distinguir bien que son impuestos distintos, ¿verdad? Está la ley de IVA y la ley de timbre, ¿sí? Estamos hasta ahí, hasta ahí me quedo solo con esta responsabilidad. Ahora, ¿cuándo se tiene responsabilidad? ¿Sí? O cuando nosotros entramos, perdón, cuando el notario entra en esa responsabilidad administrativa, por el pago de apertura, por depositar el protocolo, por cerrar el protocolo, redactar el índice. Entonces, todas esas obligaciones tiene que hacer uno dentro del protocolo y si las incumplimos, estamos ante una sanción administrativa. ¿Sí? Les aclaro, yo no les voy a preguntar, mire, ¿cuáles son este, las sanciones que puede cometer o por las sanciones por las que alguno puede cometer una sanción administrativa o pago de una multa administrativa y ustedes me tengan que enumerar eso? No, porque primero tenemos, para yo poder preguntarte, primero tenemos que ver qué es el protocolo, ¿sí? Y ver todas las partes del protocolo y así ustedes van a ir entendiendo todo esto. Esto es poco a poco, ¿sí? Laura levantó la mano o Donaldo, no sé si la dejó levantada. Sí, licenciado, solo con una consulta. Usted mencionaba que el impuesto de timbre se puede pagar hasta 3,000. Yo tengo entendido que es hasta 300, ¿no? No, 3,000 son. Bueno, solo que lo hayan reformado, yo no me di cuenta, pero yo recuerdo que son 3,000. Lástima que ¿Cómo no es, tengo es aquí. el 3 por millar? ¿Y si supera los 300? No, pero es 3,000 quetzales en timbres, o sea, es decir, una compraventa que nos dé 3,000 en impuesto. Ah, ok. Ajá, Muchas gracias. no es que los 3,000 quetzales del, de la compraventa o del negocio sean solo hasta 300, no, es 3,000 quetzales en timbres, ¿sí? Sí, yo entendí, o sea, mi duda es porque yo entendía que se hace el valor del contrato por el 3 por millar y si supera los 300
es lo único que se paga en timbres, No, 300. eso está 3,000 quetzales en timbres. Ah, ok, muchas gracias. O sea, lo que resulte de la compraventa hasta 3,000. Por ejemplo, si al yo sacar el 3% de una compraventa me dan, por ejemplo, 3,100, ya no puedo pagarlo en timbres. Pero es del valor del contrato al resultado de sacar el 3%, hasta 3,000 quetzales se debe pagar. Gracias. Bueno, bueno, así lo interpreto y nunca he tenido problema porque yo de verdad nunca he pagado más de 3,000. Siempre he pagado con 2,000, 2,500. ¿Sí? Nunca he tenido, ¿verdad? Aunque ahora está la facilidad del formulario, ¿verdad? Era por medio del formulario, o sea, y ahí le dan a uno la comisión de una vez a uno. ¿Y qué problema se hacía con los clientes, verdad? Mire, ¿por qué es que dice que esto y usted me cobró tanto de impuesto? Porque tengo derecho a una comisión. Ah, no, pero no, ahí está en la ley. Punto. Sí. Solo creo que se me desconectó la tal, solo voy a ver eso así rapidito. Si no, doy aquí. Ah, igual se las paso, igual que lo bueno es que ya habíamos casi terminado. Eso es un pedacito. Igual les va a pasar la diapositiva para no perder tiempo, si no nos vamos a estar. Eh, la responsabilidad administrativa que platicamos ahora, este, cuando no están reguladas en algunas leyes, ¿verdad? Están reguladas en en el Código Notariado, están reguladas en la ley de urbanismo, la ley que en la SAT, en la ley de IVA y todo eso están varias sanciones, ¿verdad? Que uno puede incurrir. Unas tendrán alguna sanción y otras tendrán la obligación de un pago. Pero existen unas que de verdad no tienen ningún tipo de sanción. ¿Y qué pasa cuando no tienen sanción? Entonces me dirán, no se aplica ningún tipo de, de sanción. Pero viene el artículo 101 del Código Notarial, establece lo siguiente: las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia, siempre que no constituya delito, ¿verdad? Porque si la sanción constituye delito, pues tendrá su responsabilidad penal. Pero las administrativas que no tienen sanción, va a ser la Corte Suprema de Justicia la que va a resolver, ¿verdad? O el tribunal que conozca, en su caso, pudiendo amonestar o censurar al notario infractor. Esas son las dos sanciones, ¿verdad? Amonestarlo o censurar, ¿sí? Y poner una multa, ¿verdad? Que críanse 25 quetzales, ¿verdad? Ya, ¿desde cuándo necesitamos una reforma del Código Notariado? Que ahora el Instituto de Derecho Notarial, tal vez creo que el diputado que firmó fue Boris España, que al final se está caminando por el nuevo Código Notariado. Puede ser que lo que estamos estudiando hoy necesitamos repasarlo ya con el nuevo código, ¿verdad? Va a quedar muchas cosas que estamos viendo, ya no van a estar vigentes. Por eso lo bonito del derecho, ¿verdad? Que siempre está en constante movimiento. Y en caso de que uno exista residencia en la sanción, las multas pueden aumentar hasta 100 quetzales o hasta la suspensión de un año en el ejercicio del notario. Y esa sanción lo va a hacer en auto acordado y justificación de motivos, que lo tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia. Por eso muchas veces cuando revisan el protocolo y no hay una sanción, lo que hace es lo vamos a enviar a la Corte. Entonces al notario por algún incumplimiento lo envían a la Corte. Muchos dicen, me asustan, vamos a la Corte, que no es que no, tranquilo, ¿ah? Dependiendo acuérdense que tenemos derecho de defensa, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que conozca la Corte, les explicas por qué razones fue, porque disculpe, protocolo, no, la verdad es que muy educados y todo. Pero sí he oído comentarios que están ahí y abusan, ¿verdad? Y hay algunos que quizá nunca han ejercido el notariado, pero están ahí revisando el protocolo, que son muy formales a la hora de revisar. Y hay aspectos que hay que saber en la práctica para poder juzgarlos, ¿verdad? Entonces, y no estoy diciendo que sean malos, ¿no? Ellos pueden saber mucho, pero hay algo de la práctica que el notario por algunas razones hizo así la escritura. Entonces hay que entender al notario también, pienso, es mi criterio, ¿verdad? No solo castigarlo y decir, no, a la corte, no. Hay que entender, como les digo, yo no he tenido ninguna mala experiencia en, en el, en el, ante
Archivo General de Protocolos, honestamente no. Y eso que soy mal encarado, no son mentiras. No, pero sí, no, nunca he tenido maltrato, realmente, pero hay unos que se quejan, y entonces yo a veces opino en ese sentido, aunque también yo tendría que estar sentado del otro lado para saber por qué lo hacen también, ¿verdad? Entonces, eso es lo difícil de esto, ¿verdad? Que uno opina desde el otro lado, ¿verdad? Pero hay que estar del otro para saber por qué es así, ¿verdad? Entonces, es parte de un comentario que yo les quería hacer. Y por último, tenemos, ya que vimos la responsabilidad administrativa, ¿alguna duda antes de continuar? Tenemos la responsabilidad disciplinaria, ¿sí? Esta va a ocurrir cuando el notario, en su ejercicio de la función siempre, falta la ética profesional, ¿sí? O atenta contra el prestigio y decoro de la profesión. Dígase, hablar en TikTok, yo soy bueno y los demás son malos, ¿sí? Esa es una falta disciplinaria que el Tribunal de Honor debería sancionar. Yo soy de la idea que debería sancionar a todos los tiktokeros que están hablando cosas ahí si uno lo va a hacer, yo no estoy diciendo a las personas que informan bien, o que están ahí tal vez practicando simulaciones de privado, eso no, yo eso no lo estoy, eso no, eso es una ayuda que pueden hacer y si lo hacen, háganlo, si no tienen vergüenza de hacerlo, háganlo y lo pueden hacer. O explicar ciertas, por ejemplo, decir hoy día voy a explicar tal cosa eso está bien, eso yo no tengo una, yo estoy en contra de los que dicen yo tengo mi profesión, tengo mi oficina, yo soy el mejor, venga conmigo, cobro 3,000 y así, eso es desleal, ¿sí? Eso es lo que yo estoy en contra, ¿verdad? Ahora el tiktokero que se dedica a ayudar porque dentro de su conocimiento está tratando de ayudar a los demás, ¿sí? Entonces eso yo pienso que eso sí se vale, ¿verdad? Eso sí no, ni anda presumiendo que es el mejor, él quiere ayudar a los demás, ya que de ahí obtenga que eso ya será otros 20 centavos, ¿verdad? Pero la intención es distinta, ¿verdad? Y yo siento que el Tribunal de Honor, por supuesto, yo tendría que presentar una denuncia para que pueda el Tribunal de Honor iniciar un procedimiento. Pero ahora nos ponemos también, ¿quién va a presentar esa denuncia, verdad? ¿Quién va a querer ponerse en contra a alguien de, que está haciendo ese tipo de TikTok, verdad? Entonces, estamos también en que queremos, pero no queremos, ¿verdad? Queremos que lo hagan, pero yo no quiero ser responsable de nada, solo que lo hagan, ¿verdad? Entonces, esos son la responsabilidad disciplinaria, ¿verdad? Donde uno falta la ética, falta la moral contra el prestigio, el decoro de la profesión. Y quien sanciona, ustedes ya saben que es el Tribunal de Honor del Colegio Profesional, ustedes ya saben cómo se integran, por cuánto tiempo. Y estos van a recibir la denuncia y dan trámite y pues se da su procedimiento disciplinario, ¿verdad? Pero a eso se refiere la responsabilidad disciplinaria. ¿Alguna duda? No, Ninguna, licenciado, gracias. No, Entonces vamos a tomar licenciado, gracias. la foto respectiva para decir que terminé clase. Con cara de alegre. Entonces ahí estamos acá. Entonces yo de verdad les deseo muchos éxitos en sus parciales. Las personas que tengan su nota baja, los insto a y espero que la mejoren. Yo ya les dije, mi intención nunca es decir que pierdan porque estaría faltando a la profesión de docente, ¿verdad? Porque eso un docente no está para que pierdan, es para apoyarlos y para ayudarles. Y discúlpeme si a alguno no le contesto en el chat, pero ese es un chat que es un teléfono que yo tengo aparte y a veces miro los mensajes y ya es tarde o cuando yo voy a contestar mañana, lo miro y los dejo en visto, perdón, para que no suceda, por favor háganlo en el chat del grupo. No porque no les quiera contestar aparte, pues, sino ya les digo, a mí se me va el avión, yo de repente vengo en la noche a las 10, miro el teléfono, quiénes escribieron. Si miro algo, alguna pregunta, vengo y la expongo aquí en clase. No es que no quiera contestar, sino a veces también me da pena contestar tarde, ¿verdad? Entonces, es parte del respeto. Entonces, ahí estamos, les deseo muchos éxitos y vayan a descansar. Gracias, licenciado. Que pase buena noche. Que descanse. Buenas noches, licenciado.